Este es el Intel Arc A770 y ya hemos revisado el A750, pero este lleva el Intel Arc a otro nivel. Esta es la mejor y más rápida GPU que Intel haya producido jamás. ¿Y cómo se compara con la competencia al mismo precio? Bueno, no quiero estropear la conclusión, pero hay más buenas noticias. Como buenas noticias de nuestro patrocinador. ¿Busca una forma económica de obtener una licencia de Windows? Consulte Hookeys a través de los enlaces en la descripción del vídeo. Asegúrese de utilizar el código TN20 para obtener un 30% de descuento. Pegue la licencia en la configuración de activación y listo. Esta licencia es para Windows 10, pero puedes actualizarla a Windows 11 de forma gratuita. También ofrecen licencia de Microsoft Office 19. Utilice el mismo código TN20 para obtener un 30% de descuento. Consulte hookeys.com en la descripción del vídeo a continuación. Entonces, esta tarjeta en particular que tengo aquí para Intel Arc A770 tiene un nombre bastante divertido. Es un Acer Predator Bifrost Intel Arc A770. Bueno, eso es un bocado, pero así es como se llama poner cada etiqueta y cada elemento de marketing en el título. Así que ahí está. La tarjeta es bastante interesante y aparentemente es una de las A770 con mejor rendimiento. Es como el A770 de gama alta. Esto tiene dos tipos distintos de fanáticos aquí. En primer lugar, tenemos uno de esos ventiladores normales que tienes en una GPU que simplemente sopla desde aquí y luego el aire sale por el otro lado. Una especie de golpe por ese lado. El ventilador no llega hasta el final. La PCB llega hasta la mitad del ventilador, como se puede ver allí. Y luego explota. El resto simplemente llega. La calefacción es un poco más alta. Es una gran apertura allí. Y aquí también tenemos un ventilador estilo soplador. Entonces esto aspira el aire desde este lado y luego lo empuja hacia afuera desde atrás aquí. Como puedes ver, tiene una gran abertura para que pueda salir el aire. Entonces, algunos de los VRM en realidad se enfrían con este ventilador que simplemente sopla desde un costado. Diseño interesante, pero personalmente hubiera preferido un diseño que pareciera simplemente un ventilador. Ventilador mucho más grande y profundo. Solo uno en la parte de atrás y eso habría sido suficiente para esta tarjeta porque no requiere tanto poder. Tienes el logo de Acer Predator ahí. Bonito metal cepillado allí. En realidad, esta tarjeta es muy pesada, aunque tiene un grosor de 2 ranuras. Un poco más de 2 ranuras de espesor. En realidad, es más pesado que esta tarjeta mucho más grande. Como puede ver, esto es más grande en casi todos los sentidos. Pero esta tarjeta parece más ligera que esta. Esto se siente muy intenso y un poco. Aquí, en la parte posterior, vemos un diseño interesante del Acer Predator Intel Arc A770 escrito allí. Hecho en China. Tienes 2 tornillos en el extremo aquí si quieres imprimir en 3D algún tipo de soporte de hundimiento de GPU para esto. Hay 4 tubos de calor allí. Puede que haya algo más escondido allí dentro. Luego tenemos 2 conectores de alimentación PCIe de 8 pins y luego hay algunos LED allí. Este ventilador es LED y luego está el Predator en el lado que también es LED. Personalmente, hubiera preferido que Intel Arc se hubiera encendido, no el Predator, y el RGB es un poco dudoso aquí. No soy particularmente un gran admirador de este diseño. Hubiera preferido este Sparkle A770, que también puedes conseguir. Porque Sparkle hace tanto los A770 como los A750 y los 2 tamaños de ventilador. Así que consulte las diferentes versiones de la A770 en la descripción a continuación y siéntase libre de elegir la más barata si solo desea ahorrar dinero y obtener el mejor rendimiento. Porque todos funcionan exactamente igual. Estamos hablando de menos del 1% de diferencia entre el más caro y el más barato. Básicamente, solo la diferencia de diseño y la refrigeración están bien para todos. En términos de precio, ¿dónde se alinea este? Por lo tanto, puedes adquirir estos A770 por aproximadamente entre $330 y $360 y, a veces, incluso $400 dependiendo de dónde vayas. Pero por $330 a $350 puedes comprar uno de estos. Lo que en realidad es unos $100 más caro que el A750, lo que hace que el A750 sea aún más deseable. Pero la competencia como el A760 y el A3060 cuesta alrededor de $300, quizás un poco menos de $310 para el A4060. El A4060 Ti con el que probablemente compita cuesta alrededor de $400 más dólares. Y luego, el RTX 3070, del que hablaremos en un momento, también cuesta aproximadamente $400 en este momento en el mercado. Puede USarlas por menos, pero eso es lo que puede obtener por ahora con tarjetas nuevas. Dejaré la competencia abajo también. Entonces, mirando las especificaciones aquí ahora, dejaré el 4060 allí y el 3060 allí porque eso es realmente con lo que se pretendía comparar esta tarjeta en un principio. Aunque no todas las especificaciones son comparables a las de CUDA, las TMU y Tensor Cores no se llaman CUDA y Tensor Cores aquí.
Solo por razones de facilidad, los colocaré allí para que puedas comparar los gustos a pesar de que esta arquitectura de GPU es completamente diferente. Entonces Intel los llama ligeramente diferente y Nvidia los llama ligeramente diferente y AMD los llama ligeramente diferente y todos funcionan de manera diferente, pero podemos obtener recuentos de núcleos y algo así allí. Pero el A750 y el A770 se pueden comparar exactamente entre sí. Entonces, es exactamente la misma GPU que tenemos en el A750, pero no está doblada como el A750, por lo que básicamente es como la inmersión completamente saturada o completamente disponible o lo que la GPU realmente puede hacer. Está en el proceso TSMC de 6 nanómetros, por lo que es interesante que Intel no esté fabricando sus propios chips aquí, pero sí el TSMC de 6 nanómetros allí, por lo que están comprando los chips. Los núcleos CUDA se han incrementado en comparación con el A750, así como los TMU, Tensor Cores y RT Cores. En realidad, no se llaman así, pero para que puedas compararlos, ya sabes, con los núcleos de Nvidia, pero no son iguales, para que lo sepas. El tipo de memoria también es el mismo, pero ahora hemos duplicado la cantidad de VRAM en el A770. Curiosamente, también hay disponibles algunas versiones de 8 GB del A770. Aunque probablemente no recomendaré las versiones de 8 GB, prefiero elegir el A750 o el A770 de 16 GB solo para obtener más VRAM si eso tiene sentido. Aunque el bus de memoria es exactamente el mismo de 256 bits, el ancho de banda real es mayor que el del A750 a 560 GB por segundo, que por cierto es mucho mayor que cualquiera de las tarjetas Nvidia al mismo precio. Utiliza la misma interfaz y el TDP es curiosamente el mismo que en el A750-225W, pero veo aproximadamente alrededor de 180W, lo que curiosamente es aproximadamente el mismo, de hecho, exactamente igual que el A750. Básicamente, están consumiendo la misma cantidad de energía. Ahora se puede overclockir, pero hablaremos de eso al final del vídeo. Entonces, antes de comenzar a crear los puntos de referencia, si desea verificar la configuración de mi banco de pruebas, compruébelo en la descripción a continuación. Y si estás interesado, consulta también el producto en la descripción a continuación. También hay sudaderas con capucha. Y OpenCL.a. Pero echemos un vistazo al rendimiento real de Photoshop. La A770 es ligeramente más rápida que la A750 en Adobe Photoshop. Puedes ver un 0,6% más rápido en las puntuaciones generales. Para que sepas, este es un promedio de muchas pruebas y dentro de una prueba también hacen la misma prueba varias veces. Entonces es un promedio de muchas de las pruebas. Independientemente, me gustaría decir que dentro de un pequeño porcentaje de cada tarjeta no notará la diferencia y más 2-3% está dentro del margen de error. Solo para que sepas leer esos puntos de referencia también. Aunque es más rápido que el A750, es bastante más rápido que el RTX 3060, 4060 y 4060 Ti para agregarlo también al punto de referencia. Aunque no tengo la tarjeta ahora mismo. En Lightroom Classic realmente no importa y puedes obtener con esta tarjeta o la A750 o una RTX 3050 o una A380, esto realmente no te importa allí. Pasando a la edición de vídeo, aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Le recomiendo encarecidamente que consulte la revisión de la A750 porque aquí hablamos más en profundidad sobre los diferentes puntos de referencia en Adobe Premiere Pro y, aunque no se ha lanzado Premiere Pro 24, que tiene hardware, explicaré todo allí por qué lo probamos. Ahí también. Pero esencialmente también estoy probando esto con Premiere Pro 23,6, que no es totalmente compatible con la aceleración de hardware del A370. Así que no es mala idea probar esto. Es un problema porque no es mala idea probar estos motores de medios dentro de la A770. Pero sigue siendo muy interesante. Entonces, si comparamos los puntos de referencia con el RTX 3060, 4060, el Arc A770 es entre 2 y 3,7% más rápido que el A750. Y como puede ver, el 3060 y el 4060 son bastante más lentos por el mismo precio. Pero si observamos el aumento del rendimiento, es bastante interesante que los efectos de la GPU sean aproximadamente un 11% más rápidos que los de la 750 en efectos estándar y extendidos. Y eso se debe principalmente al buffer de VRAM porque este punto de referencia en realidad utiliza alrededor de 10 GB de VRAM cuando se ejecuta el punto de referencia.
Entonces pueden ver que los 8 GB tienen un cuello de botella, por lo que hay que llenarlos y tal vez vaciarlos y luego llenarlos nuevamente. Pero la capacidad aquí tiene un poco más de margen. Hay espacio para llenar y luego hay aún más espacio para ir allí. Lo cual en realidad para los editores de vídeo es muy bueno. Y verás que es especialmente bueno en DaVinci Resolve. Pero ahora me interesaba saber cómo se compara con la Nvidia RTX 3070 que tengo aquí. Esta es la tarjeta Nvidia Founders Edition y la saqué del armario y quería ejecutar este punto de referencia nuevamente para verlo en el nuevo punto de referencia de Premiere Pro allí. No esperaba los resultados. El 3070 es bastante más caro que el A770 en este momento si quieres comprar los nuevos. Pero al observar los puntos de referencia ahora, los he cambiado ahora que el A770 es la línea de base aquí. El 3060 que puede ver es entre un 7 y un 7,4% más lento en puntuaciones generales estándar y extendidas. El RTX 3070 está aproximadamente a la par en las puntuaciones generales extendidas, pero la puntuación general estándar es aproximadamente un 2,9% más lenta. La puntuación extendida intraframe es aproximadamente un 15% más lenta y lo mismo con el estándar es aún más alrededor de 18,7% más lento y podemos ver que la puntuación bruta es un 3,1% más lenta. Curiosamente, los efectos de la GPU son ligeramente más rápidos en el 3070 pero, en general, funciona ligeramente mejor que el RTX 3070 y puede ver que el A750 es entre un 2 y un 3,5% más lento y hasta un 10% más lento en las puntuaciones de los efectos de la GPU. Ahora que sé que este A770 es básicamente el RTX 3070, pero para mí solo duplica la cantidad de VRAM, me parece muy impresionante, especialmente sabiendo el precio de lo que cuestan en este momento, aunque sean de última generación. Y la nueva generación, la 4070, es aún más cara, por lo que eso no tiene mucho sentido. Está más en el rango 4060 y 4060 Ti donde compite en términos de precio, lo que lo hace aún más impresionante porque Nvidia realmente lo arruinó. Bajo el 4070, cualquier cosa por debajo realmente no vale la pena en comparación con la generación anterior para los creadores solo por el tipo de problema del bus de memoria allí. Nuevamente, vea el vídeo del A750, pero consulte el vídeo anterior sobre el A750, donde profundizo más sobre la codificación del hardware y cómo funciona en Premiere Pro y por qué estoy haciendo esta revisión ahora. Hay mucha información que no analizo en esta revisión si no has visto el vídeo del A750. Ahora en After Effects, de manera similar al A750, falló y esto no es culpa de Intel. Lo que le recomendaría que hiciera es simplemente hacer referencia a los puntos de referencia de Premiere Pro, lo que básicamente significa que es un poco mejor que el A750, pero este punto de referencia siempre tiene algunos errores, por lo que no se inició. Ahora en DaVinci Resolve para editores de vídeo las cosas se ponen muy interesantes. Esto se ha probado con la versión 18.0,4 de DaVinci Resolve. Si actualiza a 18.5,1, es posible que obtenga aún más rendimiento porque DaVinci Resolve normalmente funciona aún mejor. Pero si observamos el A777, los resultados son de 13 a 14,4, llegando a ser cerca de un 15% más rápido que el A750, lo cual es bastante sorprendente y ahora puedes ver por qué la mayor capacidad de la VRAM es muy importante y DaVinci Resolve realmente la utiliza. Y puede ver cómo el 4060 en realidad se ve perjudicado debido a que el bus de memoria puede ver que no funciona tan bien y el 3060 es un poco más rápido que el RTX 4060. Ahora bien, cuando nos fijamos en las puntuaciones de difusión, el 770 es un 22% más rápido que el A750, lo cual es realmente muy interesante. Entonces, para la edición de vídeo, esto parece bastante interesante. Pasando al 3D, aquí es donde diría que no tenemos tan buenas noticias. Entonces, en V-Ray esto no es compatible porque V-Ray se basa en CUDA y RTX en tarjetas Nvidia. Pero en Blender podemos usar este ARC y, al observar los resultados, no son tan impresionantes como hubiera esperado. El A770 es entre un 1 y un 2% más rápido que el A750, lo que en realidad no importa en absoluto en el rendimiento de renderizado. Son prácticamente iguales. Lo que es diferente es la capacidad de VRAM, por lo que si estás trabajando activamente en Blender, tienes más espacio básicamente para llenarlo allí y poner todos tus activos y cargarlos en la VRAM, lo que lo hace más flexible y coincide con el VRAM de una RTX 4080.
pero al mismo tiempo el rendimiento de renderizado no es tan impresionante. Sí, somos aproximadamente un 20% más rápidos que el 3050, pero al mismo tiempo somos aproximadamente un 20% más lentos que el RTX 3060, lo cual no es nada impresionante. Y en 4060 somos aproximadamente un 80% más lentos, pero el 4060 en realidad no llena el bus de memoria en este punto de referencia, solo usa el cálculo real, ya sabes cuántas muestras por minuto puede procesar. Y realmente no tiene tanto en cuenta la capacidad de VRAM ni el bus de memoria. Entonces en Blender las noticias tampoco son tan buenas. Y lo mismo ocurre con Octane Bench o Redshift. En cuanto al rendimiento 3D, todavía estamos esperando el soporte de Intel para crear soporte para el software, por lo que no es tan impresionante para los creadores. Pero ahora sobre el overclocking. Esta tarjeta se puede overclockir, aunque en realidad no lo es, pero el límite de potencia se puede aumentar un poco más de lo que viene en stock. Entonces, en stock, obtiene alrededor de 180 o algo así, pero puedes subirlo a 253. Así que incluso supera el TDP recomendado o estándar de Intel, que es 225. En stock, en realidad consume menos que los 225 vatios de Intel, si eso tiene sentido. Así que tenía curiosidad por saber cuánto rendimiento hay si simplemente empujas los atenuadores de Intel al máximo y ves qué sucede. Y curiosamente no pasa nada. El rendimiento de overclocking para creadores literalmente le brinda rendimiento cero. Realmente no veo ningún cambio en ninguno de los puntos de referencia, por lo que no tiene sentido que les muestre un aumento del 0,1 al 0,2% porque eso está dentro del margen de error. Entonces, todas las funciones de overclocking para esto realmente no importan. Para los juegos, tal vez puedas obtener algunos FPS más, pero a mí no me molestan los juegos, por lo que para los creadores el overclocking no importa, por lo que te recomiendo que te quedes con la configuración original. Y cuando nos fijamos en el consumo de energía y las temperaturas de esta tarjeta, también están completamente bien. No necesitas preocuparte por eso. Es una tarjeta de 2 ranuras y funciona muy bien. Con esto se pueden enfriar fácilmente unos 200 vatios y no se calienta mucho. Entonces, en conclusión, ¿esta tarjeta realmente vale la pena? Yo diría que sí, estoy muy impresionado con la A770, especialmente para los editores de vídeo. Entonces, si está buscando una tarjeta económica o de rango medio, entonces la A770 es un competidor muy fuerte porque simplemente funciona mejor que la competencia al mismo precio. Ahora sí, no tiene tanto soporte 3D como quisieras, pero para la edición de videos y fotografías es muy impresionante. Para la edición de fotografías es un poco excesivo porque no necesitas tanta potencia de GPU, pero los 16 GB de VRAM para editores de vídeo son absolutamente increíbles y los motores multimedia internos para la edición de vídeo también son absolutamente increíbles, lo que hace que esta tarjeta sea muy impresionante en Premiere Pro y DaVinci Resolve. Especialmente cuando Premiere Pro 24 viene con soporte completo de aceleración de hardware, obtienes aún más rendimiento. De hecho, si la compras ahora, te recomendaría usar la versión Premiere Pro Beta con la aceleración de hardware allí porque esta tarjeta funcionará mejor allí, pero debido a la prueba comparativa no funcionan allí. Pero este A770 en realidad aporta otras novedades aún mejores. El A750 ahora se ve aún mejor porque con esos $100 que gastas extra no necesariamente obtienes mucho más rendimiento. Realmente obtienes la capacidad de VRAM y un poco más de rendimiento, pero en realidad es la capacidad de VRAM por lo que estás pagando. La A770 y el A750 se ve aún mejor ahora en comparación con este, simplemente sabiendo lo bien que funcionó. Por unos $100 menos, comprar esta es absolutamente increíble y obtener una tarjeta final de bajo presupuesto que es increíble para la edición de vídeo, ambas tarjetas son increíbles. Entonces, usted decide si desea gastar los $100 adicionales para obtener los 16 GB de VRAM para quizás un poco más de preparación futura con algunas de sus imágenes y proyectos o optar por el A750, ahorrar un poco más y ver qué lanza Intel a continuación. La próxima generación de tarjetas. Dejaré algunas de las tarjetas A750 y A770 en la descripción a continuación si quieres verlas. Así que dirígete allí para elegir tu versión favorita y revisa los diferentes enlaces porque uno podría ser más barato que el otro, así que elige el más barato si quieres ahorrar algo de dinero y, cuando lo hagas, ¿por qué no gastas ese dinero extra en algunos de los productos y consigues una bonita sudadera con capucha para la temporada navideña o la temporada de invierno? Ahora, el último consejo que les daría a los creadores es que si están construyendo una PC para creadores y no saben qué partes revisar, consulten la descripción a continuación para conocer las últimas guías de compilación del mejor banco para PC para creadores.
Hay un vídeo para que elijas el que más se acerque a tu presupuesto y te explicaré todo lo demás, las actualizaciones y las degradaciones, pero ahora, después de ver este vídeo, es posible que sepas que, en lugar de usar el 3050 o el 4060, en realidad voy a usar elegir la A770 o la A750 porque ofrece un rendimiento mucho mejor para su flujo de trabajo. Si quieres conocer los resultados, dale al timbre.